a esta hora de la mañana en contacto periodístico con Carlos Figueroa. Él es médico de profesión y pues por supuesto ha estado dándole un seguimiento muy puntual al tema de el COVID-19. Primero quisiera que nos hagas una referencia, Carlos, por favor, a cómo está la situación en la capital de la República. Los datos que tenemos son bastante alarmantes. Que nos cuentes un poquito si es que lo has estudiado un poco profundamente este tema, sobre las pruebas que en Quito se están denunciando. Un estudio de la UDLA dice que las pruebas en Quito no han sido muy sensibles, que solamente a partir de 500 NPN, bueno, ustedes saben los términos técnicos, se detecta, ¿no? Eso que nos cuentes un poco la situación en Quito, porque luego también algo que es imprescindible para nuestros amigos oyentes aquí en la Amazonía ecuatoriana es ver cómo prevenir, pues, mientras se camina en esta nueva vuelta a la normalidad. Empecemos por el comienzo. Carlos, gracias por atendernos. Buenos días. Muy buenos días. Un gusto saludar con los compañeros de la Amazonía a través de tu medio de comunicación. Miren, realmente es amargo ver que durante esta pandemia pudimos ser testigos de la concurrencia de una cantidad enorme de ladrones tratando de destazar el cuerpo del país, pongamos así, el cuerpo de los muertos de nuestro país y robarse el dinero de la gente. Y lo mismo que sucedió a nivel país, lo mismo ha sucedido aquí en el municipio de Quito. Todos tratando de robar y de quedarse con una gran porción de dinero para sus bolsillos. Ni siquiera en tiempos de pandemia se sensibilizaron estos bandidos. Y digo ni siquiera en tiempos de pandemia, porque todo el tiempo han estado robando, Salomón, todo el tiempo. O sea, no es que en este momento, ahorita por la pandemia, ellos hubiera un poquito de vivos, no, al revés. En el tiempo de pandemia nos dimos cuenta nada más de que todo el tiempo nos han estado vendiendo con un sobreprecio enorme, eso cuando vendían, porque muchas de las ocasiones incluso en los hospitales de la costa no entregaban siquiera el medicamento o el insumo médico, solo imagínense eso. Son unas verdaderas ratas, pero en todo caso, en lo que se refiere a Quito con respecto a las pruebas, también hay un alcalde que supuestamente es médico, nunca ha ejercido. Yo le vi hasta, no sé, todos ustedes debieron también verle por la televisión disfrazado, tomando las muestras, o sea, haciendo lo que sabe hacer, payasadas. Porque eso es lo que puede hacer Jorge Yunda, es un payaso de un medio de comunicación con el cual se popularizó y pretendió incluso aspirar a la presidencia de la República. Esos son los alcances de este señor y por eso seguía en campaña permanente. Pues afortunadamente nos hemos dado cuenta y hemos visto que en el municipio de Quito y sus diversas empresas, que son unas empresas enormes, muy potentes, se estaba haciendo adquisiciones con sobreprecios, negociados con empresas, como ustedes han visto, la pavimentación, etcétera, y una de ellas es uno de sus personajes de confianza, que era un señor de apellido Mantilla, un médico, desafortunadamente, y compraron esas pruebas tomando en cuenta nada más de cuánto iban a llevarse. No estudiaron, creo yo, ni siquiera la sensibilidad, la especificidad, y para resumir, lo que dice, lo que nos está diciendo el estudio de la UDLA es de que apenas puede ser útil en un 50%. Es decir, que puede dejar fuera al otro 50%, que apenas de 100 personas que se tome la muestra, 50 nos dará buenos resultados. O sea, solo podemos confiar en esas pruebas en un 50%, o en relación 1-1, imagínense. Entonces son pruebas que no sirven. Punto. O sea, nada más, no se puede decir nada más. Hicieron un gran negociado con esas pruebas. En cuanto se refiere a la situación general, nosotros hemos visto muchos médicos
colegas que hemos estado comentando y hemos estado conversando sobre el asunto, viendo cómo se desarrollaba la enfermedad a nivel mundial, yo creo que el gobierno tomó la vía que nosotros decíamos que sería la peor. La vía es la vía Trump-Bolsonaro, ¿sí? El de decir que mueran los que tengan que morir. O sea, no nos dicen en esos términos, ¿no? Claro, No nos nada aquí, más. pero aquí Solo parece. el discurso no es. Pero si uno lee tras bastidores, eso es lo que están haciendo. Porque recuerden que el ministro Ceballos dijo, se van a contagiar muchos más, van a fallecer algunos, así, pero no nos están diciendo por qué. No nos están diciendo qué están haciendo ustedes. Nosotros tomamos dos comunicaciones, dos comunicaciones, la primera hacia por el 22, 24 de marzo, de lo que recuerdo, y la segunda en abril, diciéndoles qué es lo que se debería hacer. No sé si recuerden ustedes, yo les decía, miren la importancia de encerrar, con estos términos, decía yo, de encerrar a la gente, de aislar a la gente, todos los que estén contagiados, en sitios específicos para que no diseminen la enfermedad, a sabiendas de que nuestro pueblo, con escaso conocimiento, con escasa cultura, con escasa difusión por parte del Estado que les rogábamos que haga, ¿no? Ellos no iban a asumir esa cuarentena de manera adecuada. Entonces, nosotros le dábamos incluso los mecanismos, le decíamos el por qué, y recuerda, Salomón, que yo decía, señores, tienen que hacer pruebas y más pruebas y más pruebas, no sé si te acuerdas. Lo mismo que decía, ahí sí, de acuerdo con la OMS, ahí sí digo yo. Entonces, nosotros ya hicimos conciencia en la gente de que había que hacer pruebas, pero quien no hizo conciencia son el gobierno y los gobiernos locales, trayendo pruebas malas, pruebas truchas. Pruebas chimbas, ¿no? Pruebas chimbas. Entonces, miren, nosotros hemos intentado de todo, los profesionales e incluso la Federación Médica en estos días, no sé si viste, Salomón, pero el presidente de la Federación les dijo, están muriendo la gente y ni siquiera les reciben en los hospitales, se mueren en las carpas, se mueren en el taxi, en la ambulancia. Eso es lo que está pasando aquí en Quito y en la mayoría de sitios del país. ¿Por qué? Porque no hay recursos. ¿Por qué? Porque no se prepararon. Yo les ponía en el oficio, aprovechen para dos cosas del tiempo, les decía, para organizarse y para difundir en la población el conocimiento. Porque lo que nosotros, los médicos, hubiésemos querido que nos digan a través de la propaganda, no es pues ver al vicepresidente entregando funditas de comida. Aquí en Pastaza, 9 cartoncitos de mascarillas. Eso es lo que pasó. Imagínense, yo vi esa imagen. Es un asco. Es un asco, perdóname, pero eso es irreproducible. A mí me dio escalofrío ver semejante pendejada, porque yo sé qué es lo que es 9 cajitas de mascarillas, pues yo sí sé. Porque yo compro las mascarillas, yo adquiero cotidianamente. Mira, Carlos, y aquí nos vinieron a decir el señor vicepresidente y el señor ministro que la cosa en Pastaza estaba bien, que no pasa nada. Entonces, nosotros hemos dicho que aquello, es un comentario del periodista, mira, Carlos, nosotros hemos dicho que aquello, en lugar de hacer bien a la población, hace mal porque le hace confiar a la población y por ejemplo, el quedarnos en casa dice, ya no, pues si el ministro dijo, si el vicepresidente dijo que aquí no pasa nada, pues salgo y me sigo contagiando en pos de lo que nosotros también hemos criticado, te digo desde el periodismo, ¿no? La famosa teoría del rebaño, el que tiene que morir, que muera. Así parecen las políticas, hemos dicho, y ahora tú coincides con nosotros, mejor dicho, nosotros coincidimos con ustedes los técnicos, porque es de ver, ¿no? Que el Estado tiene una despreocupación tal, al punto de venir a regalar 9 mascarillas. No sé, Carlos, la obligación nuestra ha sido, por ejemplo, desde aquí, no tenemos chance de más que hacernos eco de las mascarillas y aquello, y el quédate en casa, porque esa es nuestra posibilidad, desde la persuasión al ser humano,
Carlos, dale continuidad, por favor, a tu razonamiento. Mira, yo comencé en las entrevistas y ya descifrando todo esto, dije, dos cosas son importantes. La una es el conocimiento de la gente del virus, que sepa qué tan letal y qué tan malo puede ser, diciéndole cómo la concentración del virus, cómo se concentra el virus, cómo se produce el virus, ¿no es cierto? Y el tiempo de exposición. Ese conocimiento debía llegar, es decir, lo que se dice en términos médicos, la carga viral, el número de virus, carga viral. Y el otro, el tiempo de exposición, el tiempo que nosotros estamos frente a una persona con coronavirus. Entonces, ese tema era súper importante y el otro, el conocimiento de las medidas de protección, las medidas higiénicas. Dos temas básicos. Entonces, en el uno tenían que decirle, mire señor, mire paciente, mire habitante del Ecuador, mire ciudadano, vea, si usted está frente a un individuo con coronavirus, si el tipo tose o estornuda, saca 200 millones de copias virales, de fragmentos virales, 200 millones, una cantidad exorbitante de virus. Y por cada respiración normal que tenga ese señor, son 100 virus por cada respiración. En un minuto, 1.600 virus y en 60 minutos, más de 60.000 virus. Mucho más, 70.000 virus. Entonces, para que desarrolle la enfermedad, ¿cuántos virus se necesita? Solo 1.000. Solo 1.000. Entonces usted no puede estar, pues, en una discoteca, en una fiesta, en una reunión con un mundo de gente, porque va a haber millones y millones de virus y se van a contagiar todos. Vean, la fiesta de San Borondón debían haberle difundido. Claro, como era la burguesía porteña, no querían ni topar y nunca toparon eso, porque la burguesía porteña nos importó el virus, ¿sí? Y no lo dijeron, pero ellos se contagiaron en una fiestita. Y esa fiesta no debió realizarse. En ese matrimonio todos salieron contagiados, porque el tiempo de exposición fueron más de 8 horas pues de farra, estimado Salomón. Y eso había que explicarle a la gente con esa gráfica, incluso utilizar esa fiesta para hacerle entender a la gente de que circuló muchos virus y que en espacios cerrados todo el mundo se contagia. Y ahí le decía también, le explicaba a la gente, para que en un espacio cerrado no se contagien ustedes, pueden hacer circular el aire abriendo una ventana, abriendo una puerta. Entonces la gente hubiese entendido, pues, ¿sí? Y después de eso decirle, para que esto no pase, usted tiene que usar mascarilla, usted tiene que usar el visor o gafas protectoras, usted tiene que lavarse las manos, no usar guantes por nada del mundo, ¿sí? Y si no tiene agua y jabón, como por ejemplo en los centros comerciales que no todos podemos acceder al baño, ya, entonces ahí a la entrada del banco tiene que estar un dispensador de gel alcohol o alcohol para poder protegerse. Y en los pies, lógicamente, en algunos lados tendrá que haber el amonio cuaternario, tendrá que haber el cloro, o tendrá que haber, incluso, debía habernos informado que la cal viva podía utilizarse en adecuada disolución. Por ejemplo, 20 litros de agua, una lavacara grande, con una cucharada de cal viva disuelta, usted puede utilizar para limpiar el piso, usted puede utilizar para lavar las frutas, etcétera. Miren, toda esta información, ¿quién debía hacerlo? El Estado. Pues claro. El Estado, por Dios, coordinar y decirle, esta es la información que ustedes van a pasar y nos van a ayudar los medios de comunicación, diciéndole a la gente, a ver, pelo corto para... incluso para un mejor manejo, a que no se estacione el virus ahí, protegerse si es posible con una gorra, sin barba, por favor, rasúrense porque es un medio de contaminación y de contagio, la limpieza de manos y uñas. Todas esas cosas debía decirnos el Estado. Nosotros, yo les di haciendo el resumen, por Dios, 10 cosas les puse, 10. Y tener en cuenta, hasta en los Twitter ponía de tener en cuenta, por favor,
carga viral y tiempo de exposición, que es lo que debían decirnos. Entonces ahí la gente hubiese tenido el adecuado cuidado, hasta el miedo de contagiarse, pero no es el miedo el que yo quería difundir. Porque mira, Salomón, yo tengo a cargo 4 centros médicos de mi organización, del Club de Leones. Ni un día cerramos los centros médicos del Club de Leones, ni un día. Pero lo que sí les recomendé a todos mis médicos, les reuní desde antes que venga acá las medidas, les puse la mascarilla, el protector y todas las medidas sanitarias. Y algo importantísimo, siempre corriente de aire dentro de los consultorios, siempre corriente de aire. Hasta el día de hoy, afortunadamente, porque les he pedido que ni un día bajen la guardia, que se den cuenta que todos los días son importantes para tomar en cuenta las medidas de protección, de lavado, etcétera. Salomón, no hay una sola persona contagiada, a pesar de que hemos atendido decenas de contagiados, en un sitio que no es un hospital, pero que hemos sabido manejar, no de la manera torpe y tonta, en que incluso algunos profesionales les prohibieron usar mascarilla en un hospital. Eso es un crimen de lesa humanidad eso. Claro, eso era al comienzo, la propaganda era al comienzo así, ¿no? Solamente si estás ya con síntomas, te pones la mascarilla. Esa fue la propaganda. Vean, ahí, por ejemplo, yo no estaba... Así como decían, usa guantes, ¿no? Y después dice, no usemos guantes. Salomón, yo las 2 veces, te acordarás, yo critiqué lo de la OMS porque era, vean, para un ser racional, por Dios. Los profesionales estamos para pensar, pues. Entonces, ¿yo qué les decía? A ver, un ratito. Lo de la mascarilla siempre, permanente, es vital, es esencial para no contagiarse y también para no contagiar. Pero era para no contagiarse, discúlpenme. Entonces, yo sí estuve en contra. Porque verán, yo decía así. Todos, y esto es política. La OMS también tiene políticos a su cargo. Y perdóname, Salomón, el ejemplo, verás. ¿Sabes quién es funcionaria de la OMS? La exministra Caroline Chan. ¿Y crees que yo le voy a dejar mi vida en manos de una tecnócrata como la señora Chan? Perdóname. Entonces tengo que ser yo, pues yo. Mi país tiene capacidad. No voy a pensar de que algo que me está diciendo la OMS que me parece contradictorio, voy a aplicarlo y difundirlo. Jamás. Igualmente, yo me lancé inmediatamente contra los guantes y afortunadamente después, antes se difundió por otros medios y todo lo demás, y ya popularizaron el no uso de los guantes, y aquí ya en Quito no se ve a nadie usando guantes. Porque yo les hacía una reflexión, véanle a la caserita, pues Dios mío, de la esquina, la verdulera, que coge con los guantes medio rotos, y a todo el mundo distribuyéndole el virus. ¿Ya? Entonces, todas esas cosas, ¿quién tenía la obligación? El gobierno. ¿Y quién tiene la obligación, Salomón? ¿Quién tiene la obligación hasta el momento? Porque incluso dentro de su irresponsabilidad deberían en este momento asumir, todavía pueden asumir, porque van a haber muchos meses más de epidemia. Por favor, asuman las medidas y las correcciones de acuerdo a lo que se les está recomendando, no sean torpes. Y yo sí les pongo eso, Salomón. Yo les pongo que son desconocedores, que son ignorantes. Yo les pongo en el Twitter, en los medios de comunicación, les digo, así como lo estoy diciendo ahorita, les he dicho, y ninguno me refuta. Ajá. Carlos, yo te propongo en cambio a ti que tengas la bondad de atendernos, por ejemplo, el día viernes para continuar con esta charla. Porque es necesario, no sé cómo usted debe estar muy ocupado, pero si te haces un pequeño espacio para la Amazonía ecuatoriana, tú tienes aquí también mucha presencia en comunidades, en fin, con tu asistencia médica y todo lo que políticamente también te ha tocado vivir. Entonces, pues, a ver si hacemos eso, Carlos, por favor. Claro que sí, yo mismo ayudé a construir un pequeño documentito que sacó la Confeniae y los compas de la CONAIE, etcétera, o sea, con gusto. No hemos hecho otro documento, sería bueno actualizarlo, ojalá que alguien me esté oyendo, para actualizarle con estos nuevos conceptos, para que la gente se informe de mejor forma, ¿no? Hecho. Carlos, entonces el viernes te llamo más o menos de estas horas, ¿no? Minutos más, minutos menos, por favor. Y te agradezco por la atención el día de hoy. Un gusto.